¿Quién clavó a Cristo en esa cruz? Yo lo hice, tú lo hiciste, tus pecados y los míos. Pero Dios nos rescató en Jesús. Dios nos libertó en Jesús, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Ante un universo en observación, Dios demostró de una vez por todas hasta dónde llegaría para hacer posible la redención de los pecadores perdidos. Nunca debemos olvidar que fue nuestro Dios quien inició nuestro rescate, quien se acercó a nosotros. Todo esto es de Dios, quien por Cristo nos reconcilió consigo mismo. 2 Corintios 5:18. Y continúa acercándose a nosotros hoy. Cuando aceptamos su invitación misericordiosa, caminamos en la certeza de la salvación garantizada por su muerte y resurrección. Él es varón de dolores. Si te han maltratado, si te han ultrajado, si sientes que no vales nada, si crees que eres producto de la casualidad, si la depresión y la ansiedad te roban la libertad, si un vicio te tiene encadenado haciéndote sentir miserable, o si el orgullo y la prepotencia te ciega, tu valor es precioso. Tú vales lo más hermoso del cielo. Vales tanto que Dios envió a su Hijo a morir por ti. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. 3 verdades nos saltan a la vista. Primero, Dios demuestra su tipo de amor. Segundo, comprendemos nuestra condición de pecadores indefensos y siempre ignorantes. Y tercero, lo vemos iniciar todo el plan. En el plan de Dios, Cristo cumple el pacto eterno, cumpliendo con un compromiso elaborado antes que el mundo. Él se ofrecería como voluntario para dar su vida por nosotros. Lo hizo por amor. Desafortunadamente, el amor se ha convertido en una palabra casi deforme. A menudo está ligado al sentimiento e incluso se confunde con un sentimiento religioso. Pero, ¿cómo se usa en la Biblia? El amor es una palabra poderosa, no una suave confusión. El amor es agresivo. Dios está trabajando para localizarnos, para ayudarnos. El amor es un principio. La respuesta es que el amor de Dios es un compromiso inquebrantable, inviolable, una predisposición a nuestro favor que no se puede desanimar. Amor divino. No hay forma de sacudirlo o disuadirlo. Es una búsqueda incesante de un Dios ansioso por ayudarnos, uno que nunca se rinde. En este sentido, Dios es amor. Escondida en un texto familiar del Nuevo Testamento, hay una verdad que los traductores suelen ocultar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Literalmente el texto dice que Cristo se convirtió en nuestro lugar de sacrificio. Una clara referencia al antiguo sistema de sacrificio hebreo, tanto en la superficie como en el lecho de la roca. El principio es la sustitución, muy diferente a los que tienen el concepto de apaciguamiento. Muchos buscaban apaciguar a sus dioses con regalos, ofrendas o un régimen de acciones. Típica actitud del ser humano hoy. La salvación no se consigue apaciguando, no se consigue dándole dinero o regalos o presentes a Dios para que nos anote en su lista. No encontramos el perdón de Dios con nuestro apellido, con nuestra influencia o posición social o educación. Ni siquiera por las buenas obras que hagamos con el prójimo le suma a la salvación o al perdón. El apaciguamiento es una idea pagana digna de rechazo. Únicamente la salvación y el perdón lo encontramos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No es confesando los pecados a un cura o consiguiendo el favor de un pastor. No es asistiendo una cierta cantidad de veces a un templo lo que nos exonera de la condenación.
Única y exclusivamente en Jesús hay esperanza, hay perdón, hay salvación, hay restauración, hay vida nueva, hay transformación. Solo en Cristo Jesús. En la muerte de Cristo no hay indicios del esfuerzo del Salvador por ganarse el favor del Padre. Con ese favor ya en la mano, su confianza lo llevó al Calvario a pesar de un estremecimiento de su cuerpo humano. Solo en la cruz, confrontado por el retiro de la presencia de su Padre en repulsión contra el pecado, se hizo evidente la ruptura. Mientras el velo de nuestra culpa caía sobre él, sus labios expresaron un grito agonizante: ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Con esto se deslizó al pozo de la segunda muerte, cargando con el peso del rechazo por rebelión contra Dios. En ese momento, Él está en nuestro lugar. La suya es la desesperación de los pecadores perdidos que miran fijamente un agujero negro del olvido, desprovistos de esperanza, de pie en nuestro lugar. Algunos sugieren que Cristo vino principalmente para mostrar su preocupación por nosotros en nuestro destino humano común, para compartir nuestros dolores, para asegurarnos que Dios comprende y se preocupa. Si bien todo esto tiene mérito, conlleva la sutil sugerencia de que después de todo, el pecado no es realmente tan grave y debemos tener el consuelo final en el conocimiento de que Dios nunca deja de preocuparse. Sin lugar a dudas, Jesús demuestra cómo ama a Dios, pero había mucho más en juego. Llegó a soportar el inevitable castigo por la rebelión contra el carácter infinitamente justo de Dios. Jesús vino no para apaciguar, sino para cancelar la culpa y limpiar a los pecadores. De ninguna manera fue un soborno a Dios o un hábil juego para satisfacer algún tipo de demanda personal. En cambio, fue un plan divino calculado del cual Pablo dijo: esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su paciencia divina había pasado por alto los pecados anteriores. Era para probar en el tiempo presente que Él mismo es justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 25 al 26. En el camino, Jesús pagó nuestro rescate y nos liberó. Los cautivos del pecado fueron liberados. En el camino mostró cómo ama a Dios, pero hay mucho más. La comprensión real llega cuando enfrentamos a la naturaleza desesperada de nuestro problema de pecado y cómo Dios debe lidiar con la rebelión que se desata en su universo. La cuestión es la justicia de Dios, su justicia. Aquí hay una desviación dramática de las ideas paganas de apaciguamiento. Dios se compromete a tender un puente sobre el abismo. Él se sustituye a sí mismo para demostrar la naturaleza inmutable de su ley y realiza todo lo que se necesita. Cristo se convierte en el sacrificio divino, su cruz en un altar. 1 Corintios 5:7. Con asombro nos mantenemos a un lado y observamos cómo Él lo toma en nuestro nombre. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Y ofreció para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12. Dios envió a su Hijo para hacer expiación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. En Cristo nuestro pecado fue juzgado y condenado. La naturaleza justa de Dios permanece intacta y su violación se despacha. Mientras estábamos de pie como niños con los ojos muy abiertos, Él nos reconcilió ahora para derramar los beneficios sobre nosotros, quienes lo aceptamos con fe. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo confirma la naturaleza universal del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Vivimos en un mundo de pecado, somos pecadores, pero no necesitamos permanecer bajo el poder del pecado. Vivimos en un mundo malvado, pero no es la voluntad de Dios que el mal continúe dominando
nuestras vidas. Dios ha hecho provisiones para darnos la victoria sobre el pecado. Nos ha dado el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Sin Jesús no hay esperanza, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Estas son las buenas noticias. En Jesús hay esperanza para todo pecador. A través de Él tenemos perdón, reconciliación con Dios y paz. Por Él llegamos a ser hijos e hijas de Dios. A través de Él tenemos nueva vida. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Esta justificación nos ha traído paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No solo eso, sino que también tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo esto es posible gracias a la gracia gratuita de Dios manifestada en Jesús. Míralo, el bebé indefenso acostado en el pesebre. Él es el Rey del universo, pero yace sobre la paja. Véalo en Nazaret creciendo. Él es quien tiene el mundo entero en sus manos, pero está sujeto a sus padres. Véalo en su ministerio. Él es la fuente de toda vida. Véalo orando toda la noche por poder, fuerza y guía. Y por fin, vea el clímax de esta vida asombrosa. El clímax, el acto de Dios para salvar al mundo, cuando Jesús, el hombre, Dios, muere en la cruz. La necedad de Dios. Una cruz, un Mesías crucificado, ¿alguna vez encontró tal base para la fe? No es de extrañar que fuera ofensivo para los judíos. Querían milagros, querían un hombre fuerte, querían espadas, querían choque y el redoble de tambores agitados. Y para los griegos era una locura, una necedad, incluso una burla. Fue evidencia de la inutilidad de esta nueva religión. Pero la suprema necedad del hombre fue la suprema sabiduría de Dios. Nadie puede sentirse tan abatido, pero el Calvario da esperanza. Nadie puede sentirse tan abandonado, pero el Calvario da valor. Nadie puede sentirse tan roto, pero el Calvario da curación. La necedad del hombre es la sabiduría de Dios. Y a la inversa, la cruz juzga toda pretensión humana y todo intento de encomendarnos a Dios porque muestra nuestra perdición. El ABC de la salvación es: todos pecaron, he aquí el Cordero de Dios. Venid a mí. Dado que lo esencial es aceptar a Jesús, es de suma importancia que sepamos exactamente lo que significa aceptarlo. Número 1, aceptar a Cristo es más que aceptar los hechos históricos sobre Cristo. Muchos creen en Cristo como creen en George Washington, solo como un personaje histórico. Pero el Cristo de la historia debe convertirse en el Cristo de la experiencia. Si quiere salvar su vida, aceptar a Cristo es infinitamente más que un asentamiento de la mente a la verdad de que Jesús es el único Salvador del hombre. Implica entregar la vida a su señorío. Aceptar a Cristo es más que simplemente unirse o asistir a una iglesia determinada. Aunque ese es un requisito, no es cargar una cruz, sino cargar contigo a Jesús y sus enseñanzas en tu corazón. Aceptar a Cristo implica tanto una operación espiritual como una acción mental. Aceptar realmente a Jesucristo es nacer de nuevo y vivir para Dios. Si nunca hemos nacido de nuevo, nunca hemos aceptado realmente a Jesucristo. Aceptar a Jesús exige un cambio. Aceptar a Jesús exige una entrega total a su voluntad en todas las cosas. ¿Qué harás con Jesús, llamado el Cristo? Dios es amor, y la magnitud de ese amor continuará desarrollándose ante nosotros mientras atravesamos las puertas hacia la eternidad.
Lo más importante, la cruz está vacía. Jesús no sigue allí. No permitas que distorsionen el mensaje. La cruz está vacía. No adoramos a alguien muerto. Jesús no sigue colgado en la cruz. La cruz está vacía y su mensaje es porque Él vive y reina para siempre.